Van a estar dos participantes de SAC Joven, con quienes este Ateneo estamos compartiendo. Vamos a presentar a quienes van a participar. Es la doctora Pamela Bobadilla Jacob, que es staff de ecocardiografía de la Fundación Favaloro, y la doctora Eugenia Villanueva, quien va a representar a resonancia nuclear magnética y TC, que es de la sección imágenes de cardioimágenes del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano, la doctora Fernanda Merani, que es staff de IADT y Diagnóstico MOIPU, un representante de cardiología nuclear, y el doctor Racis, que va a compartir, tengo el gusto de compartir con nosotros la coordinación, y vamos a presentar, vamos a hacer un inicio, una introducción a dos participantes de SAC Joven, y el inicio será una introducción al tema, no pretende ser más de 5 o 10 minutos para que estemos en el tema de la cardiología, de la amiloidosis cardíaca, y a continuación presentaremos dos casos clínicos. Uno lo presentará la doctora Marta Abrán Foscolo, que es fellow del Hospital Italiano, y el doctor Jonathan Kolayokovo del Hospital Posadas, también fellow, y a continuación van a ser las exposiciones de los distintos métodos. Después presentaremos la encuesta que la mayoría de ustedes han llenado, que fue muy interesante, y la discusión. Esperemos que hemos trabajado en este organigrama como para que todo salga bien y ordenadamente, así que vamos a dar comienzo. Le doy la palabra al doctor Alejandro que siga presentando. Buenas tardes a todos, espero que me puedan escuchar bien. Comparto la coordinación con quien habló recién, la doctora Susana Cefiro, que es ex jefa del Consejo de Cardiología Nuclear y actual staff del Instituto Alexander Fleming. Vamos a dar paso a la doctora Marta con la introducción a la amiloidosis cardíaca. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer poder estar presente en este Ateneo. Para comenzar, como dijo la doctora, vamos a realizar una breve introducción acerca de lo que es la amiloidosis. Esta charla va a estar diagramada por objetivos. Vamos a intentar definir lo que es la amiloidosis. Como sabemos, es una enfermedad sistémica muy heterogénea porque en los diferentes individuos que la padecen se presenta de diferentes maneras clínicas. Afecta a múltiples órganos, aunque pueda afectar exclusivamente al corazón. Es insidiosa. Se debe a un depósito anormal de proteínas, y la forma de presentación de nuestro interés es como una miocardiopatía restrictiva de tipo infiltrativa que se va a presentar con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista epidemiológico, a nivel, bueno, en realidad según un reporte de la Clínica Mayo, la prevalencia de la amiloidosis AL es de 8 individuos cada 1 millón de habitantes, y la de ATTR es menor, de 1 cada 100.000. Según un reporte realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se publicó en el año 2017, la incidencia anual en Buenos Aires es de 6 casos cada 1 millón de habitantes. Como sabemos, la afectación cardíaca en contexto de amiloidosis es un determinante pronóstico muy importante que se asocia a mayor mortalidad, y el porcentaje de riesgo de muerte de estos pacientes a 2 años es de 3% cuando hay repercusión cardíaca. La prevalencia en las amiloidosis que son AL respecto a hombres y mujeres no difiere, y en general la edad de presentación es a partir de los 50 años, pero hay un porcentaje no despreciable de amiloidosis en pacientes muy jóvenes, menores de 50 años. Aquí, como podemos ver, vemos el porcentaje de casos de amiloidosis de tipo senil,
en el hombre y la mujer, lo que podemos ver es que la prevalencia es mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino, y lo que se dice aquí es que el sexo femenino estaría como un factor protector, no solamente porque la prevalencia en este género es menor, sino porque además aparece a edades más avanzadas. ¿Cómo clasificamos las amiloidosis? Y esto es muy importante conocerlo porque una vez que se diagnostica, la clasificación va a determinar el tipo de tratamiento que tiene que recibir el paciente. Tenemos las primarias, o AL, que son las que se deben a los depósitos de cadenas livianas o ligeras, que son las cadenas lambda o kappa, y se asocian muy frecuentemente, en un 50% o más, a compromiso cardíaco. La secundaria se suele dar en contexto de procesos inflamatorios o infecciosos crónicos, no es que hay una proteína anómala como ocurre en el resto de las amiloidosis, sino que hay un exceso de reactantes de fase aguda que se suelen depositar en los tejidos en este contexto de inflamación o infección, y tiene un 10% de compromiso cardíaco. Y la transtirretina se divide en dos grupos, las formas genéticas y las formas seniles. La forma genética es autosómica dominante y se han descrito aproximadamente 120 genes diferentes relacionados a este tipo de amiloidosis, pero los genes más frecuentes de encontrar son el gen B30M, y hay un gen que es de nuestro especial interés porque tiene repercusión exclusiva sobre el corazón, es el gen B122I. La forma senil o wild type es una forma de amiloidosis transtirretina no relacionada con mutaciones genéticas, y ambas se deben a depósito de transtirretina, ¿sí? Que es una proteína producida por el hígado, se inestabiliza en el plasma porque tiene una alteración de configuración y se deposita a nivel de los tejidos. Clínicamente, la amiloidosis AL se suele manifestar con macroglosia, con síndrome del túnel carpiano bilateral, a veces pueden haber rupturas espontáneas del bíceps, del tendón del bíceps, suelen tener síndrome nefrótico con o sin insuficiencia renal, desarrollo de insuficiencia cardíaca por esta miocardiopatía restrictiva infiltrativa que habíamos mencionado previamente, y por la infiltración hepática, hepatoesplenomegalia, ascitis y demás. La transtirretina tiene menos repercusión sistémica. Puede comprometer el corazón, puede producir síndrome del túnel carpiano, suele generar muchos síntomas de disautonomía, y un síntoma que es cardinal en este grupo de amiloidosis son los síntomas neurológicos, donde los pacientes empiezan con trastornos sensitivos, sensoriales en los miembros inferiores, y luego avanza a los miembros superiores. Y lo que es muy importante destacar es que se ha visto que aproximadamente un 6% de los pacientes portadores de estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, tienen asociado amiloidosis de tipo transtirretina, que se suele sospechar luego del reemplazo de la válvula o de la colocación de un TAVI en pacientes que no tienen mejoría clínica. Y esto es importante sospecharlo y conocerlo porque esto altera el pronóstico del paciente, empeora el pronóstico tener una estenosis aórtica severa única a tener una estenosis aórtica severa con amiloidosis por transtirretina. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, en la búsqueda de proteínas anómalas. Esto lo podemos hacer a través de diferentes métodos. Los métodos que buscan proteínas en plasma o en orina son la inmunofijación por electroforesis, y también se puede realizar cadenas libres en suero. Y si no, la búsqueda de proteínas anómalas depositadas en los tejidos a través de biopsia de grasa, biopsia endomiocárdica. Respecto a esto es importante destacar que el rédito que va a tener la biopsia de grasa abdominal, por ejemplo, no va a ser la misma en las amiloidosis AL que en el resto de las amiloidosis. Y de hecho, como muestra este gráfico, es mayor en las amiloidosis AL y es muy baja en las amiloidosis que son seniles, en las que en realidad es mejor hacer una biopsia endomiocárdica para el diagnóstico porque va a tener más rédito. El compromiso cardíaco es otro de los determinantes importantes para poder hacer diagnóstico, y el corazón es nuestro órgano de especial interés. Entonces, si tenemos una situación donde hay sospecha clínica, donde hay proteínas que son las cadenas livianas kappa y lambda positivas en suero y o en orina, con compromiso de órgano blanco, tenemos que sospechar una amiloidosis tipo AL.
Por lo contrario, si tenemos una situación parecida, pero sin proteínas lambda o kappa en suero o en orina, tenemos que sospechar amiloidosis por transtirretina, y para este fin se puede ayudar el estudio con un centellograma con pirofosfato, y si hay evidencia de hipercaptación, esto va a favor del diagnóstico. El rol de los estudios complementarios. Para poder estimar el compromiso cardíaco en contexto de amiloidosis es muy importante ayudarnos de los estudios complementarios de imágenes. El electrocardiograma es un estudio fácil, es un estudio de rápido acceso, que todos tenemos acceso. Entonces, los hallazgos que vamos a buscar son el hipovoltaje, que a diferencia de lo que uno cree, es muy poco el porcentaje de pacientes que suelen tener hipovoltaje en contexto de amiloidosis. En un 60% de los casos suelen haber imágenes de pseudoinfarto con mala progresión de R en cara anterior, signos de hipertrofia ventricular izquierda. No olvidarnos que es una enfermedad infiltrativa, por lo tanto pueden tener trastornos en la conducción, como bloqueo de rama izquierda, y es una enfermedad que dilata las aurículas y la vuelve hipotónica, entonces estos pacientes tienen más riesgo de fibrilación auricular. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo extraído de la bibliografía de un paciente que tiene amiloidosis con signos característicos, imagen de pseudoinfarto en cara anterior y fibrilación auricular. Los biomarcadores son muy importantes para orientarnos al compromiso cardíaco, para hacer el seguimiento de los pacientes, BNP, proBNP, troponinas, y las imágenes también. La intención no es ponerme a explicar cada una de las imágenes, sino que entendamos que existen dos grupos de estudios complementarios en cardiología, que son aquellos que me permiten establecer estructura y función cardíaca, como el eco transtorácico, el strain y la resonancia magnética, y aquellos que me permiten evaluar infiltración por estas proteínas anómalas, como la resonancia magnética, el PET y el PET. El tratamiento voy a decir dos palabritas, nada más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en contexto de amiloidosis, ya sea AL o transtirretina, para poder tener un tratamiento que sea efectivo, es decir, mejorarle el pronóstico al paciente, necesitamos hacer diagnóstico lo más precoz posible. En el caso de tener una amiloidosis AL, las líneas terapéuticas son la quimioterapia, que hay un montón de líneas diversas, y el trasplante de médula ósea, que tiene un objetivo curativo. Y en el caso de la amiloidosis transtirretina, podemos dividir en tres grandes grupos. Por un lado tenemos los medicamentos, que lo que tienden a hacer es inhibir la síntesis o suprimir la síntesis hepática de la transtirretina, o lo que se hace en algunos centros es el trasplante hepático, pero esto tiene una alta mortalidad. Tenemos los medicamentos que estabilizan la transtirretina, como por ejemplo el tafamidis, y los medicamentos que ayudan a eliminarlo, es decir, que son quelantes, por ejemplo la doxiciclina, y hay otros medicamentos que están en fase de investigación. Bien, a continuación voy a presentar un caso clínico de nuestra institución. Bien. Bueno, el siguiente caso clínico corresponde a una mujer de 44 años. Estamos bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ah, perfecto. Sí, sí. Como no sé si hay interacción o no. No, perfecto. Bien, entonces, vamos a comenzar con el caso clínico. Este caso clínico corresponde a una paciente que tuvimos la oportunidad de seguir en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Comienza su seguimiento en nuestra institución en el año 2016, para ese momento ella tenía 44 años, como antecedentes de relevancia, la madre falleció por mieloma múltiple, y consulta a otro centro por síntomas como astenia, hiporexia, ascitis, pérdida de peso. En esta institución le hacen diagnóstico de hepatoesplenomegalia con ascitis, y la derivan a un hepatólogo de nuestra institución, que le solicita una biopsia de hígado. Esta biopsia de hígado arrojó un resultado rojo como negativo y tioflavina positivo. Entonces, a partir de allí, la paciente empieza a tener seguimiento por el servicio de hematología, quienes con todo este escenario sospechan amiloidosis.
el servicio de hematología le solicita un laboratorio, y como datos positivos en el laboratorio lo que se pudo evidenciar es un hematocrito de 30, o sea, una paciente anémica con plaquetas muy elevadas, de 900.000, buena función renal en el inicio de su seguimiento, marcadores de neoplasia negativos, hipogamaglobulinemia. Se le solicita además un estudio de imagen, una resonancia de abdomen, que como ustedes pueden ver, vemos tanto el hígado como el vaso sumamente agrandados, ocupando casi todo el abdomen, llegando a las fosas ilíacas derecha e izquierda respectivamente. Se le solicita además una punción de médula ósea que evidencia una neoplasia de células plasmáticas, y se evalúan las proteínas, como habíamos dicho previamente. Estas proteínas dan positivas para proteínas lambda y negativas para proteínas o cadenas livianas kappa. Y la relación kappa-lambda da de 0,07. Nosotros en nuestro hospital tenemos como rango de normalidad entre 0,26 y 1,6. Por tanto, esta relación está baja a expensas de las cadenas lambda. Y las proteínas totales aumentadas. Además se le realiza una citometría, y lo que se observa es que presenta plasmocitos clonales y patológicos sugestivos de mieloma múltiple. Con esto se llega al diagnóstico de amiloidosis AL. Entonces la gente de hematología se pregunta si esta paciente tendrá afectación cardiovascular, teniendo en cuenta el pronóstico que esto implica. Por tal motivo empezamos a seguir a la paciente y le realizamos una serie de estudios. Comenzamos con un electrocardiograma, que como ustedes pueden ver estaba en ritmo sinusal, tenía imagen de pseudoinfarto en precordiales, con hipovoltaje. Al inicio se le solicita un ProBNP, que como ustedes pueden ver a la izquierda de la imagen, era de 2.500 picogramos por mililitros, o sea, valores elevados para la edad y sexo de la paciente, y estos valores se fueron incrementando a lo largo del seguimiento, y ya vamos a ver a lo largo de la historia clínica de la paciente con qué situaciones va coincidiendo. Se le realiza posteriormente, y en el mismo año, estamos todavía en el 2016, un ecocardiograma transtorácico, donde la fracción de eyección es buena, los espesores ventriculares están incrementados, y hay un aumento del moteado difuso. En estas imágenes también vemos lo mismo, con dilatación de aurícula izquierda, los espesores muy incrementados, y a la derecha de la imagen, en imágenes estáticas, podemos ver el llenado transmitral restrictivo con tisulares del anillo mitral reducidos, que hablan de alteración de la función sistólica, más allá de que la fracción de eyección estaba conservada. Se le realiza además un strain. El strain nos permitió ver un patrón característico de amiloidosis, que es un patrón en el cual el strain global está reducido, y hay preservación de la punta a expensas de la base y de los segmentos mediales. Se le realiza también un centellograma con pirofosfato. Lo que es altamente llamativo en esta paciente es que presenta una hipercaptación tanto a nivel de hígado como a nivel de vaso, y en la digamos, clasificación cualitativa es grado 1, porque la captación de corazón era semejante a la de las estructuras óseas adyacentes. Bien, en el 2016 se completa su estudio cardiológico con la primera resonancia magnética, que lo que muestra es una adecuada fracción de eyección con realce tardío subendocárdico difuso y bilateral, también derrame pericárdico. Y en el 2018 la paciente se interna por un cuadro de insuficiencia cardíaca en nuestra institución, se le realiza tratamiento con diuréticos y responde adecuadamente. Para este momento se le realiza otra resonancia magnética, y como podemos ver en la imagen de la izquierda tenemos los cines, en donde ya la fracción de eyección se empieza a deteriorar. En la imagen del medio tenemos el realce tardío subendocárdico, difuso, bilateral, que afecta a las aurículas, que afecta a las valvas auriculoventriculares, con anulación del pulso sanguíneo, y en la imagen de la derecha vemos el T1 nativo y el T1 post-contraste, que en esta paciente dio elevado tanto el T1 nativo como la matriz extracelular, que posteriormente todo esto se va a ir explicando en las diferentes charlas. Si vemos la relación entre el BNP y la creatinina a lo largo del tiempo, podemos ver que tanto el BNP como la creatinina fueron incrementándose paulatinamente. Esta paciente
cuando comenzamos a seguirla tenía una creatinina que es normal, pero su función renal se fue deteriorando, que bueno, podría ser explicado por el deterioro de la función de la fracción de eyección que tuvo, o podría ser también explicado por el mismo avance de la patología de base. A lo largo del tiempo, como dijimos, la fracción de eyección se fue deteriorando. En el 2016 la paciente tenía una fracción de eyección que era normal, y a medida que fue pasando el tiempo, esta fracción de eyección se fue deteriorando, y algo que nos llamó la atención y queríamos compartir con ustedes fue la modificación o la digamos, cinética que tuvieron las cadenas livianas, que fueron incrementándose paulatinamente junto con el incremento del BNP, de la creatinina y el deterioro de la fracción de eyección, pero en el 2018 la paciente bajo tratamiento quimioterápico logra cierta estabilidad de su enfermedad. Esto lo vemos a través de una estabilización de las proteínas, y sin embargo la fracción de eyección, el BNP y la creatinina se siguen incrementando. En el 2019 tiene una última internación por ACV, se le realizan todos los estudios pertinentes. Dentro de los estudios cardiovasculares está el eco transesofágico, en donde no se evidencia trombo en orejuela, pero sí se evidencia sludge o barro en la aurícula, lo cual bueno, sugirió que probablemente haya tenido un evento cardioembólico. Además se la siguió con múltiples Holter y no se encontró ritmo de fibrilación auricular. Bien, lo que es importante que conozcamos además es que la paciente desde el inicio de su diagnóstico hasta la actualidad estuvo recibiendo tratamiento quimioterápico, diferentes líneas, a las cuales respondió, a algunas no respondió y a otras respondió parcialmente. Esto, asociado a que no tuvo una buena adherencia al tratamiento, llevó a que la paciente evolucione tórpidamente. Siempre se fue analizando la posibilidad de realizar trasplante de médula ósea, pero nunca se logró optimizarla de forma tal de poder realizarle el trasplante de médula ósea. Y bueno, en la actualidad se encuentra con proteínas, con cadenas livianas, en ascenso. Entonces tenemos un caso de amiloidosis AL con afectación de hígado, vaso y corazón, y nos preguntamos qué ocurre en el caso de las amiloidosis por transtirretina. Para tal fin le voy a dar el comando a mi compañero Jonathan para que muestre su caso clínico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar un caso clínico de nuestro centro. No sé si se ve correctamente. Sí, se ve. Sí, Johnny. Sí, Perfecto. ponela para compartir. Ahí está, perfecto. Bueno, les voy a presentar un paciente masculino de 82 años de edad que tiene como factores de riesgo ser hipertenso, dislipémico. Como antecedentes, el paciente tiene una enfermedad de Paget, una gamapatía monoclonal de significado incierto, es hipoacúsico, presenta una hiperplasia prostática benigna y tiene un infarto inferior evolucionado en 2010 sin tratamiento de reperfusión. El paciente venía en un seguimiento multidisciplinario por endocrinología, por un cuadro de cervicalgias, parestesia, astenia y dolores óseos. En 2006 se le diagnostica una enfermedad de Paget, recibe tratamiento con bifosfonatos endovenosos, lo seguía también hematología por un cuadro de anemia ferropénica, por los dolores óseos. Inicialmente habían sospechado mieloma múltiple, se le realizó una biopsia de médula ósea donde se descartó infiltración plasmocitaria y se terminó interpretando el cuadro como una gamapatía monoclonal de significado incierto de bajo riesgo, y venía en seguimiento irregular por cardiología, por una cardiopatía isquémica crónica e hipertensión, y venía asintomático el paciente. El examen físico, la verdad que no tiene grandes datos positivos. El interrogatorio dirigido nos refería a dificultades en la marcha y parestesias en miembros superiores. El resto del examen físico era normal.
A nivel del laboratorio, a lo largo del seguimiento tuvo varios laboratorios que son bastante consistentes entre sí. A modo de ejemplo, este es el último que se realizó, que presenta su anemia, una falla renal crónica de etiología no aclarada. Y en laboratorios previos, en realidad a este, tiene una troponina ultrasensible de 29, ligeramente positiva, tenemos un valor de corte de 19 nanogramos por litro en el hospital, y tiene un ProBNP normal. Hematología lo ve por última vez en enero de este año, donde continúan sus estudios, le hacen una proteinuria de 24 horas que es negativa. Tenía una inmunoglobulina G en suero ligeramente elevada, en el proteinograma electroforético tenía un pequeño pico IgG, por ese motivo previamente le habían realizado la biopsia de médula ósea que dio negativa, tiene una proteinuria de Ben-Jones negativa en orina, y cuando se le hace la relación, cuando se le pide cadenas ligeras libres en suero, la relación capa-lambda resulta de 1,52, nosotros tenemos como valor normal en el laboratorio 0,25 a 1,65, así que hematología interpretó todo el cuadro como una gamapatía monoclonal de significado incierto, de bajo riesgo, y no le dio mayor significancia al cuadro. En el electrocardiograma tenía un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, un endotelio anterior izquierdo y extrasístoles ventriculares aisladas. En la placa de tórax tiene un índice cardiotorácico conservado, los campos pulmonares libres y los senos costofrénicos y cardiofrénicos también impresionan libres. El paciente tiene un estudio de perfusión miocárdica durante el seguimiento que demostró una cavidad ventricular conservada. Presentaba en la cara inferior un defecto fijo de perfusión en los cortes apicales mediales y basales e ínferosectal, que se interpretó como necrosis y tenía una función sistólica preservada. El paciente, a lo largo de su seguimiento por endocrinología, se le realizan una sucesión de centellogramas óseos. En 2006 se realiza el primero, donde se le diagnostica la enfermedad de Payet. El primer centellograma óseo, las dos primeras imágenes se realizaron con MDP y las tres últimas con HMDP. En la primera imagen lo que se ve es una captación extensa e intensa a nivel de L3, con procesos osteodegenerativos en cintura escapular y rodillas. A lo largo del seguimiento se objetiva la mejora de la lesión de L3, y en 2018 aparece llamativamente la captación del radiotrazador a nivel cardíaco. Cuando nosotros vemos esto, los técnicos están instruidos para generar un protocolo de amiloidosis, se obtienen imágenes planares y mediante un análisis semicuantitativo, utilizando la escala de Perugini, se analiza la captación del radiotrazador a nivel cardíaco versus la captación en las costillas contralaterales. En este caso nos impresionó un grado 3 de Perugini por ser la captación cardíaca mayor que la captación ósea, y después se hace un análisis cuantitativo colocando una región de interés sobre el área cardíaca y sobre el área contralateral, y analizando la cantidad de cuentas en cada uno y haciendo la relación. En este caso la relación entre el área cardíaca y contralateral fue de 1,58, nosotros tenemos como valor de corte 1,5, por lo cual fue sugestivo de amiloidosis. Después se realizan las imágenes tomográficas, donde se ve una captación difusa del radiotrazador, a excepción de la cara inferior. Cuando comparamos las imágenes con la perfusión previa con MIDI que tenía el paciente, llamativamente la falta de captación del HMDP coincide con la zona que se interpretó como necrótica, y pensamos que fue por eso que no captó a nivel de la cara inferior. Este es el protocolo que utilizamos, y este fue el informe del paciente. Lo que se destaca es
La escala de Perugin, que en este caso, como decíamos antes, se interpretó como un grado 3 por ser la captación del corazón más elevada que la del hueso contralateral, y el análisis cuantitativo nos arrojó 1.59. La conclusión de este estudio fue que fue fuertemente sugestivo de amiloidosis por transtirretina. Cuando se ve esto, se deriva al paciente a la división de insuficiencia cardíaca, se le solicitan un nuevo ecocardiograma. El paciente ya tenía ecos previos, que lamentablemente no contamos con las imágenes, pero que realmente no eran sugestivos de amiloidosis, y lo que se ve en el nuevo eco que se le solicita es que tenía una hipertrofia del VI concéntrica, tenía un septum de 15.4 milímetros aumentado con un aspecto moteado o granular, tenía una ligera hipoquinesia apical y presentaba dilatación biauricular. Las presiones de llenado estaban aumentadas y tenía un patrón de relajación prolongado. Se realiza una resonancia magnética que demostró un VI no dilatado con aumento difuso de los espesores parietales con una fracción de eyección con deterioro leve. Tenía un realce tardío difuso con gadolinio a nivel subendocárdico, un aumento marcado de la señal T1 mapping con una fracción extracelular incrementada. Tenía severa dilatación biauricular y se interpretó como positiva para amiloidosis. Por último, les quería mostrar un poco de la casuística del hospital. En los últimos 2 años se realizaron 927 centellogramas óseos, de los cuales 4 presentaron captación a nivel cardíaco, lo cual nos arroja una prevalencia del 0.43%. Los pedidos exclusivos para descartar amiloidosis fueron en realidad 3, de los cuales solo 1 dio positivo. Y viendo un poco de la bibliografía internacional en un seguimiento más prolongado que se hace entre 2010 y 2016 en hospitales españoles, ellos encontraron que casi un 3% de los centellogramas óseos en la población presentaban captación a nivel cardíaca, y se estimó que la prevalencia de la amiloidosis por transtirretina de tipo senil estaba estimada en un 2.59%. Y hubo una llamativa discrepancia en la edad. En mayores de 75 años, en hombres la prevalencia fue del 4.15% y solo 1.03% en mujeres. En estos cuadros también lo que se demuestra es que los hombres claramente tienen una mayor prevalencia que las mujeres, y en este cuadro que muestra la edad versus la prevalencia, se vio que las personas mayores tenían una prevalencia mucho más importante. Este es el tratamiento con el que se encuentra el paciente. Actualmente fue referido a la división de insuficiencia cardíaca para control y seguimiento. El seguimiento está siendo difícil por motivos de público conocimiento. El paciente no desea acudir al hospital, pero en la última visita se encontraba asintomático para Angor y disnea. Bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Bobadilla. Gracias. Bueno, gracias primero por dejarme participar en este Ateneo. ¿Ahí ven? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo le hablaré un poco del papel que cumple la ecocardiografía en esta enfermedad. Como sabemos, es una enfermedad que todavía está subdiagnosticada. En los últimos tiempos ganó bastante protagonismo, pero todavía falta mucho y tenemos que aumentar nuestra sensibilidad en el diagnóstico. Y el ecocardio es el primer estudio que nos permite llegar a eso. Como sabemos, es una enfermedad que tiene un grado de compromiso continuo en el tiempo y depende de dónde lo encontremos, podemos encontrar diferentes signos. Es una enfermedad infiltrativa, como bien dijeron antes, que tenemos que ver el aumento del espesor, que muchas veces decimos, les voy a cansar un poco en esta idea, hipertrofia, pero no es hipertrofia, es aumento del espesor parietal. Esto lleva a una disminución de la distensidad cardíaca con las alteraciones de la falla diastólica, pero con la función sistólica preservada hasta la etapa final de la enfermedad.
produce una disminución del volumen de fin de diástole con preservación de la función sistólica hasta que empieza a caer un poco el volumen de fin de sístole con función sistólica preservada por los mecanismos compensadores hasta que estos fallan y ahí en el final de la enfermedad empieza a caer la función sistólica. Entonces, como les decía, todos estos, el continuo de la enfermedad, tenemos que estar muy atentos hasta en qué momento encontramos nuestro paciente enfermo y encontramos estos signos que vamos a empezar a desarrollar del ecocardio. Los signos clásicos de 2D son los ventrículos no dilatados, con aumento de los espesores parietales, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, con función sistólica conservada hasta etapas finales que tenemos deterioro de la función sistólica, el aspecto moteado de refringente, dilatación vía auricular, derrame pericárdico habitualmente no severo, derrame pleural y engrosamiento del septum interauricular y compromiso de las válvulas. De vuelta, entonces, como dijimos, aumento de los espesores por infiltración, no hay hipertrofia, y ahí surgen muchas dudas, muchas preguntas. Bueno, cuando empezamos a sospechar amiloidosis cardíaca, 14, 16, 12, hubo varios consensos, el último lo puso el año pasado, entonces dijeron 12 para aumentar la sensibilidad de nuestro diagnóstico, ya que venimos con esta enfermedad bastante atrasados y venimos con un subdiagnóstico de esta enfermedad, con un grosor parietal relativo de 0,42 y un septum interauricular de 5. Otra idea que tenemos que ir desterrando también, que con el tiempo vamos a ir cambiándolas, que una amiloidosis no siempre da una hipertrofia simétrica, sino que puede ser asimétrica, puede tener diferentes conformaciones. Está descrito que la AL da el 68% simétrica, con más derrame pericárdico, mientras que la TTR tiene el 79% de asimétricas, el 70% son sigmoides, y en esos pacientes tenemos peor pronóstico porque tienen más masa y caída de la FEI, quizás porque los diagnosticamos más tardíamente. En cuanto a los hallazgos en Doppler, tenemos que tienen que tener por lo menos disfunción grado diastólica, grado 2, o ya un patrón restrictivo. Y como mencionaba previamente en los casos clínicos, estos pacientes tienen clínicamente muchos cuadros de cardioembolia, por eso tenemos que ir a buscarlo, no esperar que vengan a nosotros. Estos eventos de cardioembolia pueden aparecer incluso con ritmo sinusal, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a que aparezca esta parálisis auricular, entonces estar atentos a esta onda muy pequeña con velocidades menores a 30 centímetros segundo. Después otro signo muy específico, pero también tardío, es las velocidades tisulares bajitas, un signo menos de 5, que es muy importante. Una clave diagnóstica es la deformación miocárdica, el estén longitudinal nos aporta muchísima información. Como ustedes saben, el valor normal es menos de 20, acá ya de manera precoz, menos de 15, aparece en esta enfermedad antes que la caída de la FEI, como en todas las otras enfermedades. Se observa que es peor en la L que en la PTR, y el patrón típico que todos conocemos es este dibujito tan lindo que es la cereza en la punta, en donde la afectación es en la base, en los segmentos basales y segmentos medios, con la preservación de la punta. Es un signo específico y sensible que nos permite llegar al diagnóstico de esta enfermedad, que se han desarrollado otros parámetros para poder llegar a este diagnóstico. En la cual lo mismo lo que se hace es tomar esta proporción, no solamente digamos, de la base de Apex en el segmento septal, y por otro lado también el promedio de estos segmentos a nivel apical con la proporción de la base y el segmento medio. No solamente la deformación miocárdica nos aporta mucha información para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, sino para diferenciarla de otras enfermedades en donde también tenemos hipertrofia, como la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía, o sea, la miocardiopatía hipertrófica per se, sino cuando tenemos hipertrofia por hipertensión arterial con remodelado del ventrículo. Este es un estudio que se hizo con 100 pacientes, en donde se agarraron 40 pacientes con amiloidosis, 40 pacientes con miocardiopatía hipertrófica y 20 pacientes con
hipertensión con remodelado, y se le hicieron muchos parámetros, de todos los que hacemos todos los días, y todos los parámetros de deformación miocárdica, para ver cuáles de todos estos nos permiten de manera concisa poder diagnosticar y diferenciar estas enfermedades, y se vio que todos estos que les estoy contando de formación miocárdica tienen mucha fuerza para poder diferenciarlos. No quería dejar de mencionar, como se habló al principio, la importancia que tiene la amiloidosis cardíaca en la ascensión de la estenosis aórtica, que nos aporta muchas dudas, muchas preguntas que todavía están por revelarse, pero estos estudios recientes, que todavía son poquitos los pacientes que hay, y quedan, como les digo, muchas cosas todavía por estudiarse, el ECO nos aporta algunos factores muy importantes, factores pronósticos en estos pacientes, sobre todo los factores mal pronósticos en estos pacientes con amiloidosis, y futilidad en aquellos que vamos a reemplazar la válvula, ya sea por cirugía o por TAVI, cuando tienen una fracción de eyección menos de 30%, un estrés longitudinal menos de 10, un patrón restrictivo, o una estenosis aórtica con bajo flujo de moderado severo. Gracias. Ahora nos va a contar un poquito nuestra compañera, a ver, de otro método para poder hablar de amiloidosis cardíaca en las imágenes. Bueno, hola a todos, no sé si me ven ahí, estoy intentando compartir pantalla. Va. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quería agradecerles a Susana y al resto del comité organizador de este Ateneo Conjunto, y agradecerle a Luciano y Stefano y a Santiago que me permitieron participar como parte del Consejo de Resonancia y Tomografía. Bueno, en primer término, la idea es hablar un poquito del rol que tiene la resonancia cardíaca en este tipo de pacientes. La charla se va a estructurar en 4 aspectos. Primero vamos a hacer una breve introducción. En segundo término vamos a hablar de algunos aspectos técnicos para que sea un poco más fácil el entendimiento y de ciertos términos que para nosotros son frecuentes. Vamos a ejemplificar la utilidad de la resonancia cardíaca mediante la presentación de algunos breves casos clínicos, y vamos a hablar algo y a esbozar algunos desafíos futuros que tenemos presentes. Como concepto fundamental para comprender el contexto en el cual nos encontramos, primero entender que si bien la amiloidosis forma parte de un conjunto de enfermedades, resulta muy distinto el paciente en el cual uno sospecha que tiene afectación cardíaca por cadenas livianas de aquel paciente en el cual sospecha que tiene una afectación cardíaca por transtirretina. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el paciente con amiloidosis cardíaca es un paciente que nos presenta un desafío en el cual el médico de diagnóstico está siempre jugando una carrera contra reloj. El paciente con amiloidosis cardíaca en la mayoría de las veces se va a presentar con cuadros de insuficiencia cardíaca, incluso con cuadros muy graves de insuficiencia cardíaca, como puede ser el bajo volumen minuto. Acá el doctor Belsitti me compartió una pequeña corte de pacientes que requirieron trasplante cardíaco como consecuencia de la afectación por amiloidosis, y si ustedes prestan atención, fíjense que el diagnóstico, la mediana medida en días del tiempo transcurrido entre el diagnóstico de compromiso cardíaco y el ingreso a lista de trasplantes fueron solamente 18 días, requiriendo en muchos de estos pacientes el soporte ventricular hasta el momento del trasplante. Si bien la sobrevida con los últimos esquemas quimioterápicos ha aumentado, en estos pacientes la sobrevida está claramente disminuida. Fíjense, el score de la Mayo Clinic publicado en 2012 arrojaba valores solamente de 5 meses de sobrevida promedio en los pacientes en estadio 4. Mientras que, por el otro lado, en los pacientes con TTR, como bien explicó la presentadora anterior, pueden presentarse con cuadros de insuficiencia cardíaca. La clásica es el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero también hay una gran proporción de ellos que se van a encontrar asintomáticos al momento del diagnóstico y que van a surgir como parte del screening en distintos contextos clínicos. La estenosis aórtica bajo gradiente de bajo flujo es un escenario conocido. Los pacientes
con hipertrofia ventricular en el ecocardiograma, o aquellos pacientes que surge el diagnóstico como fruto del seguimiento de un túnel carpiano bilateral o con un canal estrecho lumbar. Si bien la sobrevida de estos pacientes también está disminuida respecto a la expectativa de vida ajustada por edad, la rama placebo del estudio ATTRACT nos permite determinar que si bien esta está reducida, no se condice en nada con la sobrevida mediana que vemos que tienen los pacientes con amiloidosis cardíaca. Hago simplemente una breve mención que los pacientes con amiloidosis mutada va a depender la sobrevida y la presentación fundamentalmente del tipo de mutación al que nos refiramos. Es por eso que en estos dos escenarios bastante antagónicos entre sí, si bien forman parte de un mismo grupo o al menos de un mismo nombre, que es la amiloidosis, lo que le vamos a pedir al método, en este caso la resonancia cardíaca, en los pacientes con afectación cardíaca por cadena liviana, es tener un diagnóstico preciso y un diagnóstico rápido, ya que como les dije, esto es una carrera contra el reloj, representando en muchos pacientes una emergencia clínica de este cuadro, y esto tiene lugar y tiene sentido que la resonancia cumpla este rol en este tipo de patología, ya que la resonancia no solo nos permite evaluar la infiltración mediante las técnicas de caracterización tisular con una accuracy del test muy bueno, sino que a su vez nos permite evaluar el impacto que tiene esa infiltración en la función del órgano. Como ya bien todos sabemos, la resonancia cardíaca es el gold standard para establecer la fracción de eyección. Por el otro lado, en los pacientes en donde uno sospecha que la afectación es por una proteína tetramérica, el rol también nuevamente va a ser diagnóstico y le vamos a pedir que tenga buena precisión al método, pero ¿cómo? Perdón, pero es como parte complementario de un conjunto de imágenes entre los cuales el centellograma óseo ya verán que tiene un rol fundamental. Y a su vez, como cualquier tipo de miocardiopatía con una evolución un poco más crónica, también le vamos a pedir que la resonancia con transthyretina nos permita establecer los distintos pronósticos que los pacientes presentan en el largo plazo. Esto es posible porque, como les dije, la resonancia magnética tiene muy buena resolución espacial y temporal, tal es así que nos permite establecer con secuencias dinámicas como los cines una fracción de eyección con un muy buen nivel de precisión, y a su vez nos permite, mediante todas las secuencias de caracterización tisular, establecer de qué está compuesto ese miocardio que estamos evaluando. No reemplace a la biopsia, pero sí con las nuevas técnicas trata de asemejarse cada vez más a la caracterización tisular. Y por último, con el advenimiento del nuevo desarrollo de técnicas como flujo 4D, también estamos un poquito asemejándonos o teniendo buenos resultados en ámbitos en donde la ecocardiografía todavía resulta superior. Muy bien. Para poder un poco poner en contexto el método, es el estudio por antonomasia en el abordaje de todas las miocardiopatías. Esto es así, tal es así que el protocolo ya está bien establecido para cualquier tipo de miocardiopatía. Siempre vamos a establecer al principio secuencias que son localizadoras para poder después obtener secuencias de cines que nos permitan obtener el volumen cardíaco trazando la volumetría desde base a punta y pudiendo obtener de esa manera un volumen de fin de diástole, fin de sístole, por ende una fracción de eyección y la masa. Y por el otro lado tenemos el grupo de secuencias que nos van a permitir establecer la caracterización tisular. Aquí tienen un ejemplo de una secuencia en T2 con supresión grasa, T1, T1 mapping, T2 mapping, y hasta acá fue la caracterización tisular sin necesidad de infundir gadolínio. Como ustedes bien saben, parte fundamental de la resonancia cardíaca es la caracterización tisular tras la inyección de gadolínio. Esto se permite mediante la infusión ajustada por peso del paciente de una droga que va a tener una secuencia como cualquier contraste, va a seguir una cinética que primero va a teñir las cavidades, posteriormente a través de las coronarias va a irrigar el miocardio. Si el miocardio es sano, el washout en el tejido va a ser rápido, permaneciendo un washout un poco más lento en la sangre dependiendo del clearance renal del paciente. A los 10 minutos de infundido el gadolínio vamos a tener las secuencias de realce tardío, y entre los 17 y 20 minutos vamos a tener las secuencias de T1 mapping post gadolínio que nos permiten establecer el volumen extracelular. Este tipo de protocolos, que es común a todas las miocardiopatías, para la amiloidosis
tiene que adaptarse. Esto es importante, frente a la sospecha de amiloidosis tenemos que adaptar el protocolo, ya que no es cualquier tipo de miocardiopatías. Dos cosas fundamentales. El paciente con amiloidosis, como ya vimos, puede presentar cuadros clínicos que requieren gravedad y por ende ponen en amenaza la tolerabilidad del procedimiento, ya que son estudios diagnósticos un poco largos y que para cada obtención de cada una de las secuencias es necesaria la apnea del paciente. Es por eso que muchas veces adaptamos las secuencias de cine, disminuyendo el número de cortes que hacemos, aumentando el espesor de cortes, en fin. Vamos adecuando desde el punto de vista de los aspectos técnicos el protocolo para que el paciente pueda tolerarlo. En este mismo sentido y bajo la misma línea, que es priorizar la reducción de los tiempos de permanencia del paciente en el resonador, solo vamos a establecer las secuencias de caracterización tisular sin gadolinio que han demostrado utilidad, que son las secuencias de T1 mapping y de T2 mapping, y si el paciente nos lo permite, vamos a infundir gadolinio, pero teniendo en cuenta algo que es fundamental. La cinética del gadolinio en la amiloidosis está completamente alterada, porque la presencia de amiloide en el tejido hace que el washout de la sangre sea muy rápido, es muy veloz, tenemos que estar muy atentos porque el gadolinio pasa rápidamente al tejido y a su vez cuando pasa al tejido lo hace de una manera muy difusa. Es por ende que si ustedes prestan atención, esta es una secuencia que se llama TI Scout. La finalidad de esta secuencia es determinar el tiempo de inversión adecuado en el cual el miocardio está anulado. Como concepto, en resonancia, cuando el miocardio está anulado, nos da una señal negra, en la escala de grises va a ser oscura, pero en la presencia de gadolinio, esto se altera completamente, y la señal es mucho más intensa porque el valor es más brillante. En la amiloidosis puntualmente es muy difícil establecer el contraste entre lo que es miocardio sano y lo que es miocardio enfermo, porque como mostró Johnny hace un ratito, el compromiso puede llegar a ser difuso y diseminado, estableciendo un desafío para el técnico y para el médico la elección del tiempo de inversión adecuado en estos pacientes. Dado la cinética alterada que tiene el gadolinio, las secuencias de realce tardío van a ser un poco más precoces, habitualmente las hacemos entre los 4 y los 6 minutos, y las secuencias de T1 mapping, que son estas que están acá post-gadolinio, van a ser aproximadamente a los 10 minutos para estimación del SB. Sobre este aspecto quiero realmente detenerme un momentito. Esto es una experiencia que muestra el Instituto de Londres de Amiloidosis, que es importante resaltar, porque no cualquier centro puede obtener, o no nos resulta tan fácil como en otras miocardiopatías, obtener imágenes de alta calidad. ¿Y por qué sucede esto? Si ustedes se fijan en el panel superior, estas cuatro imágenes representan a un paciente normal, y estas 4 imágenes representan un paciente con amiloidosis. Todas las secuencias de realce tardío que cualquier resonador arroja van a estar conformadas por dos partes. Una secuencia que se llama de magnitud y otra secuencia que se llama P0 Phase Sensitive. En estas secuencias que son de magnitud, el técnico o el médico que está adquiriendo la resonancia es fundamental porque es quien determina el tiempo de inversión adecuado que hace unos minutitos intenté explicarles. Fíjense cómo en un paciente que es normal, este paciente no tiene amiloidosis en el tejido, uno esperaría que, lógicamente, al no tener amiloidosis en el tejido, el miocardio de este paciente se encuentre negro en las secuencias de realce tardío y la sangre se encuentre más intensa, dado que el washout de la sangre del gadolinio siempre es más lento. Sin embargo, fíjense cómo el mal seteo del tiempo de inversión puede darnos una falsa imagen. Les repito, esta secuencia de magnitud y esta secuencia PSIR corresponden al mismo paciente. Fíjense que en las secuencias de PSIR, donde el equipo lo hace de manera automática, el técnico no necesita setear ningún tiempo de inversión, el aparato nos arroja un valor al menos lógico, ya que la intensidad de señal de la sangre resulta mayor. Ahora bien, esta dificultad es aún más difícil, es aún más desafiante, en amiloidosis. ¿Por qué?
porque la cinética, esto es en el eje de las Y representa la intensidad de señal, y en el eje de las X está representado el tiempo elegido en este tiempo de inversión. Fíjense cómo estos tiempos se encuentran más solapados, pero algo que es muy importante en las secuencias de PESIR, que es este tipo de secuencias, independientemente del tiempo de inversión en el cual nosotros nos encontramos, la sangre tiene un valor o una intensidad de señal que es menor a del miocardio, lo cual resulta sumamente lógico, ya que en la amiloidosis el miocardio tiene altas concentraciones de gadolinio, porque el gadolinio se unió fuertemente al amiloide. Muy bien. Sin ahondar más en aspectos técnicos, vamos a ir a los casos clínicos como les había prometido. La idea es revisar mediante 3 casos clínicos la utilidad de la resonancia. Este es un paciente que había consultado en otro centro por reducción de su capacidad funcional. Es un señor deportista y lo que él veía es que tenía menor capacidad funcional cuando realizaba deporte. Y en el ecocardiograma tenía evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. Se realiza una resonancia en otro centro donde, bueno, solamente realizaron secuencias de realce tardío. Lo que podemos ver es que tiene a nivel del septum un realce que es tenue, que es difuso, transmural pero difuso, y tiene algunos focos de realce de gadolinio a nivel inferior. En este momento se interpreta al paciente como una hipertrofia secundaria a antihipertensivos, pero en la evolución del paciente, la titulación de estos antihipertensivos resulta dificultoso por episodios de hipotensión. Progresa finalmente con un cuadro de insuficiencia cardíaca a predominio derecho. Es ahí cuando consulta a nuestro centro, debido a que nosotros teníamos conocimiento de esta resonancia en la cual nos llamaba la atención los espesores y la masa, decidimos repetir el estudio. Y lo que vemos 9 meses después del primero es que el realce de gadolinio realmente comprometía ahora todos los segmentos. Fíjense cómo compromete la totalidad de los 17 segmentos. Tenemos anulación del pool sanguíneo, como es frecuente en estos pacientes, realce en pared libre del ventrículo derecho, pared auricular tabique, interauricular y valva SADE. A su vez, tenemos la oportunidad en nuestro centro de realizar técnicas de mapeo, por ende establecimos un valor promedio del T1 mapping nativo de este paciente, esto es antes de pasarle gadolinio, francamente aumentado para un nivel de corte en nuestro centro de 1000 como valor normal. Este paciente tenía un promedio de 1188 y se estimó un volumen extracelular en 60% francamente aumentado para un valor normal de 25 más menos 2. Continuando con el algoritmo diagnóstico de este paciente, se realiza en sangre dosaje de cadenas libres liviana, teniendo un ratio francamente patológico a expensas de una elevación de la cadena kappa y un restor laboratorio que evidenciaba mediante marcadores de daño miocárdico franca progresión de su enfermedad. Si algo que me interesa que de estas 2 imágenes se lleven es que cuando uno sospecha la amiloidosis, la sensibilidad que uno tiene que tener para valorar estas imágenes tiene que ser extrema, porque podemos encontrarnos en la progresión con estos cuadros ya en etapas más avanzadas. Fíjense que esto es un caso de amiloidosis en donde el realce de miocardio es atípico. Esto es lo típico que nosotros esperamos ver en la amiloidosis, pero esto también a su vez es algo que puede resultar tardío. Si nosotros entendemos la evolución de la amiloidosis como un continuo, lo que podemos ver es que si trazamos en una línea temporal toda la secuencia clínica y la secuencia imagenológica de este paciente, los pacientes que tienen un realce de gadolinio típico son pacientes en los cuales ya se presentan con insuficiencia cardíaca avanzada y en los cuales la chance terapéutica de estos pacientes francamente se reduce. Si nosotros intentamos anticiparnos a estas etapas, las secuencias de T1 mapping y estimación del SB resultan sumamente atractivas, ya que evalúan de manera más precisa a la enfermedad en una etapa temprana donde el daño resulta más agudo. Y esto es interesante porque si nosotros establecemos una analogía entre lo que sucede en 2 especímenes en un paciente en los cuales presenta síntomas nerviosos, como puede ser síndrome del túnel carpiano, canal estrecho lumbar, o canal estrecho, perdón,
lumbar, el compromiso del nervio de los pacientes que ya tienen síntomas nerviosos, fíjense que con una escasa cantidad de amiloide el paciente ya desarrolla síntomas, mientras que en contraposición, cuando comparamos los especímenes obtenidos por biopsias endomiocárdicas, la infiltración de amiloide del paciente que ya presenta síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca es muchísimo mayor. El grupo de Mariana Fontana, nuevamente, realmente tiene mucha experiencia en este tema, y lo que nos advierten mediante los resultados de este estudio es que básicamente nosotros podemos identificar a los pacientes tanto AL como TTR, los podemos clasificar en 3 grupos de acuerdo al realce tardío de gadolinio: aquellos que no presentan gadolinio o que presentan formas atípicas, como era este paciente en el primer estudio, aquellos que presentan realce subendocárdico y aquellos que presentan realce transmural. Lo interesante de este estudio es que fíjense cómo en aquellos pacientes donde no se observa realce de gadolinio, el valor de volumen extracelular aumentado logra reclasificar a estos pacientes, ya que los diferencia de la población sana. Para que tengan una idea, para nosotros la población sana es aquella en la cual consideramos que el valor de volumen extracelular es de un 25%, mediante que en el seguimiento de esta cohorte, los pacientes que tuvieron volumen extracelulares de 32 o más, ya tenían depósito en biopsias endomiocárdicas de amiloide. Muy bien. Este paciente, para no dejarlos preocupados, recibió tratamiento con distintos esquemas quimioterápicos. Tras el inicio de DARA, el paciente daratumumab, el paciente logra una reducción muy marcada de cadenas kappa y una reducción del BNP. Actualmente se encuentra con valores de cadenas y valores de BNP normales, por ende, desde el punto de vista hematológico, este paciente tuvo respuesta. Lo que nos quedará establecer, estamos esperando que se cumpla 1 año, es si tuvo respuesta de órgano, y si logramos reducirle los valores de volumen extracelular y de T1 mapping nativo a este paciente. Como adelanto, sí les puedo comentar que la fracción de eyección de este paciente mejoró. Muy bien, en el segundo caso clínico tenemos una paciente que ingresa a nuestra institución por un síndrome nefrótico. En la biopsia renal se confirma el depósito de amiloide. En la valoración inicial de la paciente siempre lo que hacemos es la realización de un electrocardiograma y un ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que se podía ver es que tenía un espesor anteroseptal basal de 12 milímetros, y en el electrocardiograma, además de algo de extrasistolia supraventricular, lo que vemos es un discreto hipovoltaje, microvoltaje, una paciente en ritmo sinusal. Es así que es importante que frente a un eventual cambio en el pronóstico, que estaría marcado por el compromiso cardíaco, le solicitamos la resonancia cardíaca. En la resonancia cardíaca pudimos certificar que la fracción de eyección estaba conservada, que efectivamente el espesor se encontraba algo aumentado y que el derrame pericárdico era leve. Esta paciente, continuamos con la caracterización tisular, y para tranquilidad de nosotros, el valor de T1 mapping nativo de esta paciente era completamente normal, no se encontraba realce tardío de gadolinio, y la fracción de volumen extracelular también era normal. Así que en este caso descartamos compromiso cardíaco de esta paciente, diagnosticando simplemente amiloidosis renal. ¿Y por qué es importante entender qué es esto del T1 mapping, del T2 mapping y del volumen extracelular? Porque si nosotros pudiésemos obtener una valoración microscópica de cada uno de los voxeles que conforman la imagen que después finalmente nosotros obtenemos en la resonancia, lo que vamos a ver es una estructura de miocardio en los pacientes que son normales, que está compuesto por una celularidad que es aproximadamente el 75%, embebida en una matriz extracelular que es aproximadamente el 25%. Mientras que en los pacientes con amiloidosis vamos a ver que la celularidad se encuentra disminuida y que el volumen extracelular y la matriz extracelular se encuentra francamente aumentada. Esto es importante de entenderlo porque el componente y las características del tejido de un espécimen de amiloidosis versus una biopsia que puede ser de un miocardio normal
son distintas, eso hace que en las secuencias, por ejemplo, de T1 se vean distintas también. Esto es como si nosotros agudizáramos lo suficiente nuestro ojo, pudiésemos ver en T1 un miocardio normal versus cómo se ve en T1 un miocardio que tiene infiltración por amiloide. Y esto es importante porque en los pacientes, si nosotros pudiésemos ver en estos pacientes mediante una técnica con suficiente resolución que nos permita discriminar esta caracterización tisular, lo que veríamos es que un miocardio con amiloide se ve más brillante, más blanco o al menos menos oscuro. Bueno, finalmente lo que hace el T1 mapping es sencillamente eso. Para poder explicarles lo que más o menos la secuencia de T1 mapping logra, es mediante la estimulación del tejido con 8 pulsos de radiofrecuencia seguidos, o sea, se establece un tren de unos primeros 5 pulsos, luego se hace un descanso y luego se establece un tren de los 3 últimos pulsos restantes. Lo que se hace es interrogar al miocardio. ¿Qué quiere decir? En una secuencia que es preponderada en T1, coloco un pulso de radiofrecuencia y veo qué intensidad de señal me devuelve ese tejido. A eso lo hago durante 8 veces distintas, es así que se establece un mapa para cada uno de los voxeles de intensidad de señal, y eso se traduce finalmente en una escala de colores para que sea más amigable a la vista. Esto es la traducción de lo que yo intentaba explicarles en la diapositiva anterior. Esto es adaptar al ojo para que pueda ser capaz de evaluar aquellos distintos tejidos en las secuencias de T1. Si nosotros comparamos lo que sucede en un tejido normal, que es el representado por la línea verde, versus lo que sucede en un tejido en donde la fibrosis es mayor del 25%, lo que vamos a ver es que la intensidad de señal siempre es mayor en cada uno de los puntos en el paciente que tiene reemplazo por tejido fibroso. Por ende, resumiendo, el valor de T1 mapping no es más que un número expresado en milisegundos que tiene un rango de normalidad establecido entre 950 y 1000. Y sin intentar ahondar mucho más, básicamente lo que nos permite es establecer un porcentaje de volumen extracelular. Nosotros lo que hacemos es esta misma secuencia, se realiza previa y posterior a la infusión de gadolinio, y es así que obtenemos el porcentaje de volumen extracelular del tejido. No me interesa mucho que contemplen todos los componentes de la ecuación, simplemente sepan que para establecer el volumen extracelular necesitamos conocer el volumen, el hematocrito del paciente, y teniendo en cuenta los conceptos que estuvimos trabajando antes, si partimos en el numerador va a estar representado el miocardio y en el denominador va a estar representada la sangre. Si partimos del concepto que recién hablábamos de que un valor, un miocardio fibrótico es un miocardio que va a tener un valor de T1 mapping nativo mayor, y que a su vez el gadolinio, cuya función nata en tejido normal y en tejido fibrótico reduce muchísimo el valor de relajación en T1 tras su infusión, lo que vamos a determinar es que el numerador en un paciente que tiene amiloidosis claramente tiene una diferencia mucho mayor a lo que sucede en la sangre, porque partimos de un valor inicial aumentado por el reemplazo fibroso y porque el gadolinio que se unió a todo ese componente fibrótico reduce de manera mucho más significativa el valor en T1 del miocardio que el valor de T1 en la sangre que ya realizó su washout. Muy bien. El tercer caso clínico es el rol que cumple la resonancia en un paciente en el cual necesitamos establecer los diagnósticos diferenciales de hipertrofia ventricular izquierda. Estos son 2 pacientes que llegaron a su vez contemporáneos al servicio de cardiología. En el primer paciente, 79 años, consultaba por disnea de esfuerzo, se le realizó un ecocardiograma y se ve que si bien la hipertrofia era concéntrica, esta se focalizaba a nivel anteroseptal basal. Y el segundo paciente, como parte de un prequirúrgico, se realiza un ecocardiograma y lo que se ve es que efectivamente presenta una hipertrofia a predominio de los segmentos medioventriculares y apicales. Estos 2 pacientes se sometieron a resonancia. En el primer caso tenemos valores de T1 mapping nativo, que se encuentra aumentado de manera difusa, pero a predominio de los segmentos basales y medioventriculares, con relativa
disminución en los segmentos apicales, y en el segundo, y con un porcentaje de volumen extracelular de 38, mientras que en el segundo caso vemos que los valores de T1 mapping del miocardio son similares al del primero, pero el porcentaje de volumen extracelular francamente es menor con respecto al primer paciente. Sin marearnos con el T1 mapping y el valor del volumen extracelular, me interesa particularmente en este paralelismo establecer que el realce tardío de gadolinium en estos pacientes en los cuales los parámetros son similares, son pacientes border que nos cuesta determinar o agruparlos, el gadolinium sigue teniendo un rol fundamental. Fíjense, en el primer paciente el realce de gadolinium predominantemente era subendocárdico y tenía preservación apical, sin embargo en el segundo paciente el patrón de realce de gadolinium era predominio del componente intramiocárdico, estableciéndose amplios parches de fibrosis en las regiones medioventriculares y apicales, con bastante preservación de las regiones basales. En este segundo paciente, el diagnóstico más probable para nosotros fue de miocarditis, mediante que en el primer paciente decidimos seguir la secuencia diagnóstica con un centellograma con pirofosfato, diagnosticando amiloidosis por TTR. Muy bien, ahondando ahora sí, para ir finalizando los desafíos futuros, la resonancia representa una técnica de diagnóstico por imágenes que resulta vital, pero como les dije, se realizan protocolos que aún siguen siendo largos y que quizá algunos pacientes puedan no tolerarlos. Es por eso que el desafío futuro es poder establecer la función del ventrículo de una manera automática y de una manera mucho más rápida, asimilando los software que nosotros hoy por hoy hacemos para valorar la función mediante strain. Bueno, la resonancia está intentando hacer lo mismo, obteniendo fracciones de eyección de manera automática en solamente algunos segundos. Y el otro desafío importante que me gustaría remarcarles es que la caracterización tisular completa hoy por hoy todavía requiere la infusión de gadolinium, y en los pacientes con amiloidosis, en donde no es infrecuente el deterioro de la función renal, si bien podemos intentar caracterizar el miocardio mediante técnicas de T1 mapping nativo, bueno, el gadolinium hoy por hoy representa un pilar fundamental, y lo que esperamos es que en los años siguientes podamos caracterizar mejor al tejido sin la dependencia del mismo. Y como otro comentario, a mi entender, creo que todavía lo que falta es un poco más del entendimiento de los pacientes que tuvieron buena respuesta al tratamiento, ya sea TTR o ya sea pacientes que están remitidos, pacientes AL que están remitidos, y creo que el valor pronóstico del T1 mapping, T2 mapping y valor extracelular en estos pacientes en los cuales se consideran con buena evolución o con buena respuesta al tratamiento, bueno, todavía eso nos falta un poquitito. Como conclusión final, entender que la amiloidosis necesariamente es una enfermedad la cual se diagnostica, se trata y se controla de manera multidisciplinaria. El Hospital Italiano en esto me gustaría remarcar que presenta un grupo multidisciplinario de múltiples médicos. Si bien los coordinadores son el doctor Diego Pérez de Arenaza, la doctora Nucifora y la doctora de la Irre, el doctor Belciti, Marenquino, Pizarro y los demás integrantes del servicio de cardiología, así como otros servicios, son fundamentales para la comprensión de este tipo de pacientes. Eso hace que en el Hospital Italiano este grupo multidisciplinario funcione desde el 2013, pudiendo llevar un registro en total de 364 pacientes, y en los cuales solamente en el año 2019 31 diagnósticos de novo de amiloidosis por TTR se han logrado realizar. Por último, como comentario final, resaltar que estos pacientes son sumamente graves, que requieren ser atendidos en centros de alta complejidad, porque incluso pueden requerir trasplante cardíaco. Muchas gracias. Muchas gracias, Euge. Paso a Fer, la posta. Sí, Fer. Hola, buenas noches. Gracias al Consejo por invitarme para dar esta charla. A ver, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, a mí me toca hablar dentro de la mirada multiimágenes de la amiloidosis cardíaca, cuál es el rol de la cardiología nuclear.
ya un poco se mencionó en las charlas anteriores, pero a modo de introducción, ¿sí? Yo voy a dar algunos conceptos que van a centrarnos en esta metodología de imagen. La amiloidosis es una enfermedad rara, es infiltrativa, que a nivel cardíaco se presenta como una miocardiopatía restrictiva. El gol estándar en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca es la biopsia endomiocárdica, con la confirmación histológica y tipificación de amiloide. Acá cabe resaltar que la biopsia endomiocárdica, si bien es el gol estándar, tiene muy baja sensibilidad, ¿sí? Y aparte es un procedimiento invasivo que requiere ser realizada en un centro especializado y no está a disponibilidad de todos. Las formas más comunes que producen compromiso cardíaco, como ya dijimos antes, son las formas AL y la forma TTR, con sus dos variantes, wild type y hereditaria. Diferenciar estas formas, ¿sí? La forma AL de la forma ATTR, es fundamental. Ya se mencionó antes, el pronóstico y el tratamiento son muy distintos. Nosotros sabemos que el pronóstico en el tratamiento, sin tratamiento de estas patologías, en los pacientes que tienen AL es menos de 6 meses. Y en los pacientes que tienen ATTR puede ir de 3 a 5 años. La ATTR wild type se estima que es responsable de más del 10% de los casos de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, y ese valor aumenta en los pacientes que tienen muchos más años, ¿sí? Y a pesar del avance en el uso del ecocardiograma, la resonancia magnética y el centellograma óseo, la falta de sospecha clínica es lo que convierte esta patología en una patología que es totalmente subdiagnosticada. Si nosotros nos centramos en el diagnóstico, ¿sí?, de la amiloidosis cardíaca en la era de la multimodalidad de imágenes, nosotros tenemos dos objetivos. Podemos tener un objetivo directo, que es la detección de las fibrillas de amiloide. Ya Eugenia habló del T1, la resonancia. En esto participan técnicas de PET que después vamos a mencionar, o objetivos indirectos. Dentro de los objetivos indirectos tenemos lo que es inflamación y edema y la expansión intersticial, que también prioritariamente están a cargo del eco y de la resonancia, y donde yo me voy a centrar es en el aumento tisular de calcio. Acá es donde aparecen los radiotrazadores, ¿sí?, con fosfatos, y también algunas técnicas de PET. En base al aumento de calcio intracelular, el aumento tisular de calcio que tiene esta patología, yo les voy a demostrar que el centellograma óseo marcado con fosfonatos, ¿sí?, en los cuales están avalados el uso de pirofosfato, que es este, el HMDP, hidroximetil difosfonato, y el difosfano propano dicarboxílico, ¿sí?, HMDP y DPD, como los conocemos todos, en un grado 2-3, que después vamos a mostrarles cómo es, asociado a ausencia de displasia sanguínea, tiene una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de amiloidosis por TTR muy alta, ¿sí?, 92 y 95%. Esto oficiaría de una biopsia no invasiva, ¿sí?, tiene mucho mayor especificidad y sensibilidad. La charla vamos a basarla, ¿sí?, en los protocolos que nos brinda ASNIC. Hay un montón de artículos, pero nosotros vamos a seguir todas las guías que nos oficia la Asociación Americana de Cardiología Nuclear. Últimamente se expuso el consenso de expertos, que también abarca la multimodalidad de imágenes, y tenemos los practice points que están en español, ¿sí?, que fueron traducidos, en los cuales se indica cómo utilizar tanto el pirofosfato, el cual se usa en Estados Unidos, como también el DPD y el HMDP. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes del centellograma? Los pacientes con insuficiencia cardíaca y aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo de causa no explicada. Vimos en los casos, ¿sí?, que presentaron que muchos pacientes ante un ecocardiograma patológico y signos de insuficiencia cardíaca, un estudio siguiente podía ser el centellograma óseo. Personas mayores de 60 años con insuficiencia cardíaca de causa desconocida que tienen función cardíaca conservada. En los pacientes, especialmente hombres mayores, que tienen neuropatía, que han tenido antecedentes de síndrome del túnel carpiano bilateral o arritmias auriculares de causa no explicada, que tienen también signos y síntomas de insuficiencia cardíaca.
Ahora, el diagnóstico de ATTR también uno puede pedir el centellograma óseo cuando tienen una resonancia o un eco que es compatible con amiloidosis y yo necesito tipificarlo, ¿sí? Saber si es por si es por ATTR o por AL. También se solicita la evaluación cardíaca de pacientes con sospecha de amiloidosis hereditaria, que ya es conocida, ¿sí? Tienen una transmisión familiar. Y es importante recordar que hasta un 80% de los pacientes mayores de 80 años que tienen estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente son portadores de amiloidosis por TTR. También se solicita en pacientes que tienen sospecha de amiloidosis cardíaca y tienen contraindicación para hacer una resonancia. Por ejemplo, si tienen insuficiencia renal, si tienen un cardiodefibrilador implantable. ¿Qué necesitamos para hacer este estudio? Lo primero que necesitamos es un equipo de cámara gamma SPECT, ¿sí? Puede ser híbrido o no, no cambia. Obviamente que si es híbrido podemos agregar la tecnología de la tomografía, pero si no es híbrido lo podemos utilizar igual. Y radiofármacos. Ya nombramos que vamos a utilizar. Tienen una sensibilidad similar, ¿sí? Estos 3 radiofármacos, y todas las guías en las cuales vamos a basar la charla los homologan. No así el MDP, que tiene pobre sensibilidad y ninguna de las guías lo recomiendan, ¿sí? Entonces, siempre vamos a hablar de DPD, pirofosfato y HMDP. ¿Por qué vamos a usar estos radiofármacos? Estos fármacos tienen avidez por los depósitos de amiloide cardíaco. El mecanismo de unión no está completamente dilucidado, pero se cree que el trazador está captado por un mecanismo que está mediado por el calcio, y se ha visto que en las biopsias de pacientes con ATTR hay mayor densidad de microcalcificaciones que los pacientes que tienen AL, en los cuales hay mayor densidad de macrófagos. Entonces, tenemos el equipo, tenemos los radiofármacos. ¿Cómo adquirimos el estudio? El estudio es de una adquisición muy sencilla. El cuadro que ustedes pueden ver es el que está expuesto en el consenso. A modo importante, los parámetros que nos tenemos que acordar es que no requiere una preparación previa, ¿sí? El paciente puede venir directamente sin ninguna preparación y se puede hacer el estudio. Se inyecta una dosis entre 10 y 20 milicuríes del radiofármaco, y esto tiene una radiación muy baja, ¿sí? Aproximadamente es entre 3 y 5 milisieverts. Es un estudio que es en reposo, pero no necesitamos mucha colaboración del paciente más que se quede quieto, ¿sí? No necesitamos que haga apneas como la resonancia. Con que el paciente se quede quieto el tiempo que dura el estudio, está bien. Se realiza una ventana cardiológica, ¿sí? Y en forma opcional se hace un cuerpo entero que se llama whole body, pero el consenso lo pone como opcional, pero en general todos lo realizamos porque es importante que este estudio nos permite también ver el compromiso general de todo el cuerpo y si hay más captación de amiloide. Tiene una duración máxima de 3 horas y nosotros debemos tomar imágenes planares, anterior y lateral, y las imágenes de SPECT, que la recomendación es que no sean gatilladas. ¿Cómo se interpreta el estudio? ¿Sí? Nosotros tenemos en la interpretación 2 pasos. El primer paso va a ser una interpretación visual, pero tiene que ver con saber si el miocardio capta o no los radiofármacos, ¿sí? Para eso vamos a ver la vista del cuerpo entero y la ventana cardiológica. Una vez que vemos que hay captación, ¿sí?, de radiotrazadores por parte del miocardio, lo ideal es hacer una técnica de SPECT. ¿Por qué? Para ver que esa captación que yo vea sea real y que no me esté confundiendo con el pool vascular. Si nosotros vemos en la técnica SPECT, en el RODATA, se ve perfectamente que la captación es por parte del miocardio, y cuando nosotros hacemos la fusión, ¿sí?, con tomografía, vemos que hay captación del miocardio en la técnica SPECT, tanto en color como en blanco y negro. Entonces nos quedamos tranquilos que lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?, es captación del miocardio y no pool vascular. Esta imagen es muy importante porque nosotros cuando hacemos los cortes con SPECT debemos ver como si fuese una perfusión, ¿sí? Es lo mismo. Si nosotros no vemos esta imagen, quiere decir que el radiotrazador está en el pool vascular.
Una vez que nosotros chequeamos esto y está bien, pasamos a la cuantificación, ¿sí? Podemos hacer el análisis cuantitativo y el análisis semi-cuantitativo. El examen cuantitativo, el análisis, perdón, cuantitativo, está más desarrollado para el piropo, pero como dije, nosotros homologábamos a los radiofármacos, también lo hacemos a la hora. En esto se hace un índice, ¿sí?, que mide en forma contralateral el corazón y el hemitórax contralateral, se traza un ROI sobre el corazón y se copia y se pega del lado contralateral. Se hace o sea, el cuento de las cuentas que tiene cada ROI, se saca un porcentaje, entonces se hace una proporción entre corazón contra el hemitórax contralateral, y si este valor es mayor de 1.5, se considera que es positivo, como vemos en esta imagen, ¿sí? Acá el índice da 1.7, por lo que es positivo al ser mayor de 1.5. Si nosotros este análisis lo hacemos a las 3 horas, el valor de corte es un poco menor, ¿sí?, por la cinética que tiene el radiotrazador, y va a ser mayor de 1.3 el valor de corte. Ahora, a las 3 horas, uno podría hacer, o realiza en realidad, un análisis semi-cuantitativo. Acá es donde figura la escala de Perugini, que nosotros lo que vamos a comparar es qué grado de captación tiene el miocardio con respecto al hueso, tanto en las imágenes planares, como dijimos antes, en las imágenes de espejo. El grado 0, ¿sí?, que es el grado que vemos acá, no hay captación, ¿sí?, por parte del miocardio del radiotrazador. En el grado 1 vemos que el miocardio capta, pero es menos comparándolo con el hueso. En el grado 2 vemos que el corazón capta en forma igual al hueso, y en el grado 3, francamente, ¿sí?, se observa que el radiotrazador es mayor la captación del hueso. Los grados 2 y 3 se consideran como positivos. Ahora, lo importante es cómo hacemos el informe, ¿sí? Cómo interpretamos todos estos datos que nosotros obtuvimos en esta técnica. El informe, muy bien mostró Jonathan en su caso, debe tener los datos demográficos del paciente, nombre, edad, sexo, la causa por la cual se le pide el estudio, si tiene biopsia o no, y si tiene algún otro método complementario. Debo especificar qué radiotrazador y qué dosis le administré al paciente. Se debe exponer la interpretación cuantitativa y cualitativa, ¿sí?, tanto el índice corazón, hemitórax contralateral como la escala de Perugini, y se debe informar también el cuerpo entero. Este estudio se va a informar en base, las conclusiones van a ser no sugestivo de amiloidosis por ATTR, grado 0 en la escala de Perugini o un índice menor de 1.5, altamente sugestivo, ¿sí?, de amiloidosis por ATTR, que va a ser un grado 2-3 en Perugini o un índice corazón contralateral mayor de 1.5, o equívoca, en los cuales vamos a tener un grado 1 en la escala de Perugini y un índice que es menor o igual a 1.5. Entonces, como interpretación final, nosotros vamos a tener un paciente que concurre al servicio, ¿sí?, por un diagnóstico por clínica, electro, ecocardiográfico o resonancia de tener amiloidosis, y en nosotros va a estar el arma de poder diferenciarlo si está con una amiloidosis por AL o por transtibretina. En el momento que se solicita el centellograma óseo con fosfonatos, se debería pedir también la inmunofijación, ¿sí?, en suero y en orina de bandas monoclonales y las cadenas livianas en suero, para que el resultado se analiza en conjunto. Si nosotros tenemos que el centellograma óseo es grado 2-3, como les dije antes, informa negativa, ¿sí?, una discrasia sanguínea, tenemos un diagnóstico con una sensibilidad y especificidad mayor al 90% para amiloidosis por TTR, por lo que solamente nos quedaría después hacer la secuencia genética para ver si estamos ante la presencia de una variante familiar o de una variante wild type. Ahora, otras opciones es que el centellograma tenga un grado 1, una captación leve en la escala de Perugini, pero que las cadenas livianas sean positivas.
Entonces, acá nosotros hacemos un diagnóstico también de amiloidosis por AL. Y el último ejemplo sería un centellograma óseo que es negativo, en los cuales también uno puede tener que las cadenas livianas sean negativas y no haya ninguna discrasia sanguínea, pero ahí yo tengo que evaluar si la probabilidad, por lo cual fue el pedido del estudio, es muy alta o no de tener amiloidosis, y si la sospecha realmente es alta, debo considerar o realizar una biopsia o buscar otra causa en las cuales yo pueda encontrar estos hallazgos. Ahora les voy a mostrar dos casos clínicos, ¿sí?, que nosotros realizamos con nuestro equipo. El primero es un hombre de 85 años que cursaba internación por una infección urinaria, intercurre con signos de insuficiencia cardíaca, por lo que al paciente ya de ingreso se le había hecho un electro en el cual se veía un voltaje disminuido, ¿sí?, un ritmo sinusal, no tenía extrasístoles ni ninguna otra patología, pero sí en el ecodoppler se evidenció un septum de 22 milímetros. La función estaba conservada, la aurícula izquierda dilatada, ventrículo hipertrófico, y la pared libre del BD también se informó como hipertrófico. Se puede observar acá en las imágenes el septum de 22. Con la sospecha de amiloidosis se le pidió un centellograma óseo. Como vemos en las imágenes, el paciente obtuvo una escala de Perugini grado 3, ¿sí?, con una captación mayor al hueso, y un índice corazón hemitórax contralateral de 1.98, por lo que este paciente fue diagnosticado con un altamente sugestivo para amiloidosis por TTR. No obtuvimos el resultado de las cadenas livianas, pero bueno, el informe fue altamente sugestivo. Esta otra paciente, ¿sí?, es una mujer de 61 años con diagnóstico de miocardiopatía restrictiva y clínica de insuficiencia cardíaca, que consulta por un intenso dolor abdominal. Se le realiza primero una resonancia magnética en la cual se informa amiloidosis cardíaca con todos los parámetros, ¿sí?, que ya nos contó Eugenia. Tenía una fracción de eyección conservada, entonces, ante la necesidad de poder discernir si esta patología estaba causada por AL o TTR, se le pidió un centellograma óseo. Nosotros le realizamos el centellograma óseo. Cuando nosotros vemos las imágenes de cuerpo entero, vemos que en la escala de Perugini hay una leve captación, ¿sí?, a nivel cardíaco del radiotrazador, por lo que se informó como grado 1, y cuando realizamos en la primera hora la cuantificación y el índice corazón contralateral, también fue valor menos de 1.5, por lo que el informe fue equívoco, ¿sí?, para amiloidosis cardíaca por TTR. A los días que nosotros realizamos el informe, el médico de cabecera se comunica con nosotros y nos informa que la paciente tuvo cadenas livianas muy elevadas, por lo que la paciente fue diagnosticada de una amiloidosis por AL. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una línea temporal en el rol de las imágenes nucleares, muchos sabrán, ¿sí?, que los centellogramas óseos en la marcación o en el diagnóstico de amiloidosis, esto no es nuevo. Desde 1980 aproximadamente se sabe que el centellograma óseo detectaba amiloidosis cardíaca, ¿sí?, pero la sensibilidad y la especificidad que agregaron a partir del 2005 con estudios como el de Gilmore, que fueron estudios multicéntricos, y adicionaron los scores, tanto visuales como semi-cuantitativos, le agregaron sensibilidad y especificidad a este método para hacer la diferencia entre AL y ATTR, y es lo que, a su vez, ¿sí?, favoreció y llamó la alerta a la industria farmacéutica y a todos los métodos de que es importante hacer la división temprana de esta patología, y empezaron a aparecer nuevos radiofármacos para poder tratarlos y realmente poder cambiarle el pronóstico a estos pacientes. En el 2016 se agrega a este método a este método de las imágenes planares y SPECT, la adición de las cadenas negativas y ausencia de discrasia sanguínea, y ahí, evidenciado también en los practice points, uno ya puede hacer el diagnóstico de amiloidosis por ATTR sin la necesidad de biopsia. A partir de ahí, en adelante, hay muchas técnicas, ¿sí? Están en estudios la realización de este método con cámaras CZT, nuevos radiotrazadores, nuevos tratamientos.
y voy a nombrar algunas cosas, ¿sí?, de unos desafíos que están por venir. La utilización del PET en la amiloidosis cardíaca, por ahora es meramente en estudios, ¿sí?, no están autorizados, o sea, no están avalados para los pacientes realizar estudios, y está solamente en el terreno de la investigación. Saber que los trazadores que se utilizan originalmente fueron utilizados para detectar beta-amiloide en enfermedades neurológicas como el Alzheimer, y se ha visto que tienen captación, ¿sí?, a nivel cardíaco. Ellos son el florbetapir, florbetaben, flutometamol y el 11-carbono-Pittsburgh-B, que tenemos aquí imágenes por ejemplo, del equipo de Yarmila Dorval, en el cual se observan, ¿sí?, cómo la captación del florbetapir es a nivel cardíaco, y bueno, esto es muy promisorio, pero están totalmente en estudio. Un enfoque actual de la amiloidosis, a partir de todas las multiimágenes que nosotros estuvimos hablando, tanto el eco como la resonancia, cabe destacar que estas dos patologías, estos dos métodos complementarios que yo recién mencioné, el eco y la resonancia, pueden detectar amiloidosis, pero no pueden diferenciar, ¿sí?, AL de TTR. Eso quedaría a cargo del centellograma óseo, métodos de PET que también están en estudio, los cuales, al poder diferenciarnos estas dos, al poder tipificar la amiloidosis, nos va a cambiar el pronóstico, que es una de las cosas más importantes en estos pacientes. A modo de resumen, simplemente vamos a mostrar esta metodología. En un paciente que yo evalúo por amiloidosis cardíaca, ¿sí?, lo primero que yo voy a detectar es si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca o no, porque es lo que me va a cambiar en qué estudios yo voy a pedir primero. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, como ya vimos, se va a realizar un eco, una resonancia. Acá podemos ver todos los signos directos e indirectos que nos brindan estos métodos complementarios, como ya explicó Pamela y explicó Eugenia. Voy a pedir las cadenas livianas, y ante los resultados de estas cadenas livianas, yo voy a tener la opción de o desviarme para el lado de sospechar el compromiso por AL o de TTR. Si nosotros tenemos un centellograma óseo que es positivo, grado 2-3, hacemos el diagnóstico, ¿sí?, porque ya teníamos las cadenas livianas y solo nos queda hacer el test genético. Ahora existe una posibilidad, que es que yo tenga cadenas livianas, y esto se relaciona con el caso que presentó Johnny. Tiene cadenas, pero que no son del todo patológicas, ¿sí? Hay un porcentaje de pacientes añosos que pueden tener gamopatías monoclonales que son inespecíficas, sin llegar a ser amiloidogénicas, en los cuales yo puedo tener, ¿sí?, un centellograma óseo positivo o negativo. Entonces, en este caso, como yo no puedo discernir qué tipo de amiloidosis es, y si bien hablamos de AL y ATTR, pero hay un montón de otras proteínas que pueden generar esta enfermedad, ahí yo necesitaría hacer una espectrometría de masa para hacer la tipificación final. Bueno, mensajes para llevarnos, ¿sí?, dado que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad potencialmente reversible, el tratamiento diagnóstico precoz es un factor clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Aun cuando el eco y la resonancia pueden diagnosticar la amiloidosis cardíaca, la captación cardíaca de los fosfonatos marcados con tecnesio 99, que ya mostramos que tienen elevada especificidad y sensibilidad, asociados a la ausencia de discrasia sanguínea, identifican específicamente ATTR, obviando la necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica. A medida que avanza la tecnología y se avalan nuevos trazadores, los pacientes con diferentes tipos de amiloidosis cardíacas serán identificados con formas no invasivas por técnicas de radionuclidas. Muchas gracias. Excelentes presentaciones, la verdad que un lujo. Vamos a mostrar una pequeña encuesta.
no sé por qué no puedo presentar. Si quieren, demos comienzo a la discusión. Bueno, la verdad que... Quiero felicitar a todos, la verdad que los dos casos fueron muy interesantes, nos mostraron las dos patologías, las dos clasificaciones más frecuentes. Quizás parecía un poquitito extendido, pero el objetivo es mostrar todas las posibilidades técnicas de los métodos, las posibilidades de los signos que nos pueden ayudar al diagnóstico. La clínica muchas veces no se presenta tan claro como una forma AL o una forma TTR. Los grises son los que nos complican, es una patología que se presenta muchas veces, pero hemos relatado los elementos, no solamente los métodos, sino las técnicas y los algoritmos. Hemos pedido también a los expositores que nos categoricen un poco los signos que podemos presentar en las amiloidosis, tanto en la TTR como en la L, que nos marquen una forma más precoz en la medida de lo posible, y también si nos pueden marcar pronóstico. Y con respecto a esto, yo les voy a preguntar si hay algún estudio, digamos, que sea pionero y sea primero en la categorización de el pronóstico en los tratamientos actuales. Creo que en eso podemos tener, ya lo relató Eugenia, la resonancia, pero ¿qué podemos decir de la ecocardiografía? ¿Qué podemos decir del centello? En cuanto al centellograma óseo, en realidad no está demostrado y no está avalado para hacer ni el seguimiento ni el pronóstico. Lo que más va a participar y en lo más importante es en la diferenciación temprana de las dos patologías. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a poder participar y cambiarle el pronóstico al paciente, porque diferenciándolo en forma temprana y con un método de imágenes va a poder empezar el tratamiento, pero para lo que es el seguimiento en el tratamiento todavía no está demostrado. Hay estudios, muy pocos, pero no está demostrado para hacer un seguimiento por este método. En cuanto al eco... Perdón, sí, te escucho. Perdón. En cuanto al eco, obviamente, como todos los métodos, ¿no?, el diagnóstico temprano es fundamental y marca el pronóstico, y los parámetros que marcan el pronóstico son, en cuanto, bueno, la caída de la FEI, ya con deterioro, es marcador pronóstico. Después el strain longitudinal, hay un valor de corte menos de 12, pero eso es lo más temprano que se puede encontrar. Y en cuanto a la función diastólica, cuando hay un patrón restrictivo, también es un patrón pronóstico. Esos son los parámetros que cambian el pronóstico de la enfermedad. Sí. ¿Puedo preguntar? Bueno, este Ateneo, no sé si todos lo ven, fue lo más parecido al American Got Talent cuando le aprietan el botón dorado, porque todas las presentaciones fueron brillantes. Así que bueno, la verdad que es uno de los Ateneos más extraordinarios que yo he visto. Y confirma la teoría que los jóvenes nos están reemplazando. Pamela, te tengo que felicitar en particular y decirte que no estás sola con lo que a mí me parece el determinante, cuando el diagnóstico todavía no es de certeza, del error de los médicos cardiólogos clínicos, que es el término de hipertrofia ventricular. Muchos ecos salen con la palabra hipertrofia, el paciente puede tener asociado a hipertensión, otras comorbilidades, y el tratamiento que se le hace es el convencional, que no solamente no lo mejora, sino que, me lo mostraron, lo empeora. Insisto que se debe informar, más allá del patrón restrictivo, el parchado, como un aumento de la masa y no de la hipertrofia. Porque cuando el clínico recibe el informe, se confunde y lo trata para otro lado. Y se pierde tiempo en el diagnóstico inicial de amiloidosis. Así que bueno, seguí insistiendo y coincido plenamente con vos. Y una cosa para Marti, que me pareció interesante con respecto a la de cadena liviana,
y coincido con lo que mostró, que los tratamientos quimioterápicos de la mielodisplasia son erráticos. Hay un trabajo de Marcelo Di Carli de hace un año y pico, donde ellos hacen con flor beta PIR y PET un scanning y una cuantificación sistémica de todos los órganos afectados por amiloidosis. Y parece ser que aquel que tiene negativización sistémica cuando el tratamiento fue efectivo es la única garantía que a futuro no tengan compromiso miocárdico severo. Así que ese es un término interesante y ahí el PET puede aportar algo importante. Y Fernanda mostró también una diapositiva y un concepto que se ve con muchas imágenes, pero que con el SPECT y el PET es relevante, es la marcación de la pared libre del ventrículo derecho y de las dos aurículas, que cuando está presente esto, el pronóstico del paciente es mucho, mucho peor. O sea, va más rápido al deterioro de la función ventricular izquierda. Así que bueno, excelente las presentaciones y mil felicitaciones a todos. Bueno, yo lamentablemente tenemos poco tiempo, pero aparte de reiterar las felicitaciones, quisiera remarcar lo continuado que es subdiagnosticado, sigue a pesar de todo lo que hoy hablamos, sigue el subdiagnosticado esta enfermedad, subsospechada, digamos, la clínica, como reitero, muchas veces se presenta muy en un plano muy gris, más allá de que tengamos algunos elementos, primero hay que pensarlo y pensarlo mucho, sobre todo en los pacientes con estenosis aórtica, donde al principio dijeron 6%, después dijeron un elevado. La verdad que cuando uno ve las series, según con cuánta asiduidad se busca la amiloidosis, van a ver los porcentajes que presentan estos pacientes con estenosis aórtica. Eso es uno. Y otro, el caso de Johnny, para mí fue muy importante cuando mostró la casuística que dentro de los enteogramas tienen más hallazgos incidentales que solicitados por los médicos a propósito de la amiloidosis. Eso nos llama a la reflexión a todos y a difundir todo lo que sabemos que se presentó en este Ateneo, y los desafío a todos que sigamos difundiendo e investigando, porque queda mucho por investigar. Alejandro, si querés presentar la encuesta y si hay alguna otra pregunta. Quería destacar algo Quería destacar algo con respecto al grosor del septum interventricular, que siempre se está poniendo un límite, un valor límite, más 12 milímetros, más 14, cada vez se lo baja más. Y el amiloide también está en aquellos pacientes que tienen septum con medidas normales. ¿Sí? La Clínica Mayo en una serie encontró hasta un 3% de depósito en pacientes que tenían septus normales. ¿Sí? O sea que la tenemos que sospechar y darle muchísima relevancia a la clínica del paciente y a los signos que van a preceder probablemente varios años antes la afectación cardíaca. ¿Sí? Creo que es una enfermedad que solo podemos hacer diagnósticos si la sospechamos. Y por último queríamos mostrar una encuesta que habíamos hecho. ¿Ale? Mireta quería hablar, Ale. Sí, ¿qué tal? Sí, Buenas noches. Ale. Felicitaciones a todos. Yo creo que en esta patología en particular, como ya se dijo, hay que pensarla antes, pero lo fundamental es la unidad de todos los métodos, ¿no? Porque lo que se mostró es muy claro, pero la verdad que los pacientes, yo creo que la experiencia de todos, por ahí podemos disentir, pero en la gran mayoría de los pacientes hay mucha confusión en esto. Entonces, hoy justamente me llamaron y me pidieron si yo le podía hacer una cámara gamma. Sí, cómo no. ¿Tiene cadenas? No. Bueno, pedirle las cadenas. Si hay 20 pesos, gástenlo en cadenas. Las imágenes después nos van a ayudar, por supuesto que nos van a ayudar. Pero ya se dijo, la patología que es por una discrasia sanguínea, básicamente una
casi una urgencia. Nosotros desde que trabajamos en equipo, lo mismo pasa. Perdón. Digo que esto es para derivar a los presentes a centros que puedan pensar en la cosa integral y, como bien se dijo, la hipertrofia, bueno, la hipertrofia a veces no es hipertrofia. Y otra cosa solamente para decir es que la amiloidosis en algunas personas es una forma de envejecer. Entonces no siempre, probablemente, tener amiloidosis sin clínica, sin trastornos específicos de la función ventricular y sin cadenas, a veces es una forma de que no sabemos bien qué pasa todavía, pero eso es una forma, porque si uno mira las autopsias de los pacientes fallecidos por otras causas, en la edad avanzada es muy frecuente encontrar tejido amiloide dentro del miocardio. No, eso solamente. Cuando vos digas, yo comparto la encuesta que no, por problemas técnicos no podías tener. Dale, mostrala, sí, dale. Aclaramos que esta es una encuesta que fue previa al Ateneo, que se hizo para tener con 10 preguntas, ¿no? Sí, fue una encuesta que se envió a los 3 consejos de Tomo Rezo, ECO y Medicina Nuclear, Cardiología Nuclear, y a cardiólogos clínicos. El tiempo durante el cual estuvo abierta la encuesta fueron 2 semanas, y la finalidad era evaluar los conocimientos del público y ajustar la charla en base a esos datos. Se realizaron 10 preguntas, como dijo la doctora Susana. La primera era... ¿Podrías aumentar el volumen? Se escucha muy bajo. Sí. La primera era... la primera pregunta... ¿Vale? No, ustedes me van diciendo y yo paso. Yo lo paso la primera. Pasá. ¿Sigo? Sí, pasá la primera, dale. Espera. ¿Cuáles eran los hallazgos clásicos de la amiloidosis cardíaca en el ecocardiograma? Bueno, el 77% respondió correctamente, diciendo que es la dilatación biauricular con aumento de los espesores parietales de ambos ventrículos, alteraciones de la relajación del ventrículo izquierdo, la función conservada con un strain longitudinal global disminuido. Cuando se preguntó cuál es la forma más frecuente de miocardiopatía hereditaria afroamericana, el 40% respondió correctamente, que es la valina 122 isoleucina, que actualmente se llama afroamericana, esa mutación. Seguí, Ale. Una más, Ale. El tafamidis, que fue recientemente aprobado para el uso de la miocardiopatía amiloidótica, ¿cómo actúa? El 50% respondió correctamente, diciendo que estabiliza los tetrámeros de TTR. ¿Cuál es la modalidad de imágenes capaz de diferenciar la miocardiopatía por ATTR de amiloidosis por cadenas livianas? El 72% respondió correctamente, diciendo que es el centellograma con difosfonatos o pirofosfato asociado a las cadenas livianas libres negativas. Una más, ¿sale? Una más, por favor. Ahí está. ¿Qué secuencia de resonancia, de cardioresonancia, tiene mejor rendimiento diagnóstico y pronóstico para la evaluación de la cardiomiopatía amiloidótica? El 81%, ahí se ve que intervino mucho el consejo de resonancia, el 81% dijo que el realce tardío y los mapas de T1 con medición de volumen extracelular, como muy bien explicó Eugenia. Esta es una pregunta más clínica. Dentro de los siguientes hallazgos del electrocardiograma, había que mencionar cuál es la falsa. ¿Sí? Y solamente un 32% puso la pregunta falsa, que era básicamente el patrón de voltaje, de bajo voltaje, está en el 65% de las formas de transtirretina. ¿Sí? Esto no es así. Queríamos remarcar que esto es más frecuente en la forma AL. Una más, ¿sale? Una más.
indique la opción correcta en cuanto a las características que uno puede ver en la amiloidosis con la resonancia. El 40% solamente respondió correctamente, el aumento de los espesores parietales, el realce tardío con gadolinio subendocárdico, como explicó Eugenia, difuso o transmural, la anulación del PUR sanguíneo y la prolongación del T1 mapping nativo con incremento del volumen extracelular. Cuando se evaluó cuáles son los hallazgos que uno puede encontrar en pacientes con amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica, el 66% respondió correctamente diciendo que es el incremento difuso de los espesores del ventrículo izquierdo con un área de la válvula aórtica menor a 1 centímetro en secuencias de cine y un volumen extracelular del 50% o más. Una más, ¿sale? Igual que el rojo es 70%, ¿no? Una más. ¿Ale? Se niega, se niega. Esperá. Se niega, ¿no? Ahora un segundito. Creo que es la última. ¿Ahí? Bueno, esto, bueno, sí, perfecto. El uso del centellograma con difosfonatos ante distintos escenarios clínicos nos permite hacer el diagnóstico diferencial, como mostró Fernanda. Solamente un 53% respondió correctamente, que es cuando el centellograma tiene captación visual, grado 2 o 3, más inmunofijación en suelo y en orina de cadenas libres negativa. ¿Y cuál es el patrón global? Es una pregunta quizás un poco más fácil, porque la mayoría contestó bien, el 64%. ¿Cuál es el patrón de strain longitudinal apical típico de la amiloidosis cardíaca? Bueno, la mayoría dijo que estaba conservado el ápice y el resto de los segmentos estaba conservado. Listo, vale, muchas gracias. Ya podés finalizarla. Bueno, si no hay... Hay una pregunta, perdón, Su. Hay una pregunta que había surgido en un webinar previamente. ¿Se me escucha bien? Sí, no se escucha alejado. Hay una pregunta que surgió en un webinar. Sí, hay una pregunta que surgió en un webinar previamente que decía, ¿por qué los ecocardiografistas ven la porción apical conservada, mientras que nosotros vemos que está comprometido todo, ¿no? Todo el ventrículo lo vemos nosotros comprometidos y por ecocardiografía, por strain, ven que la punta está conservada, ¿sí? La famosa cereza o frutilla del postre. En estudio, encontramos un estudio por Sperry, que lo vimos con Fernanda, en el cual hicieron un mapa polar y vieron que los segmentos basales y medios tenían más compromiso que el segmento apical, ¿sí? A pesar de que esos pacientes tenían un índice cardíaco bastante aumentado, y eso no aumentó la mortalidad. O sea, cuanto más preservado estaba el ápice, menor mortalidad tenían los pacientes. Bueno, quería contestar esa pregunta que había quedado quizás dando vuelta después del webinar que se había hecho con las distintas sociedades. Susana. Bueno, no veo, bueno, ya cumplimos con el tiempo. Creo que las encuestas mostró un poco el conocimiento de algunos aspectos que creo que el Ateneo y las exposiciones y los casos clínicos aclararon y ayudaron a que esa información quede retenida. Bueno, quiero agradecer al Consejo por habernos invitado, a Alejandro y a mí, por coordinar este excelente panel y expositores. La verdad que hemos trabajado hace semanas para que esto se pueda hacer con tanta participación. Es un desafío y creo que ha sido aprovechado por todos. Les mando un saludo y buenas noches. Alejandro, si querés despedirte. Muchísimas gracias a todos los participantes, todo el público. La verdad que 100 personas más 20 personas más en el Meet, un éxito rotundo. Estamos todo el consejo muy contentos, tanto Susana como yo, también muy felices. Y los disertantes, Isaac Joven,
con 2 representantes fabulosos. La verdad que es un éxito y les doy las gracias a ellos, que son los que hicieron todo el trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Un beso grande para todos. Estuvo excelente. Un beso grande para todos. Chau, chau. Chao, buenas noches. Chao. Ana, y gracias. Gracias, Ale.